Muy buenas tardes a todas y todos. En nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Coordinación de Humanidades y del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, nos es muy satisfactorio recibir en esta ocasión al doctor Sergio Martínez Rivera, quien es especialista, investigador en el Centro de Estudios China-México, idóneo para la charla que le hemos pedido, nos comparte el día de hoy, que tiene que ver con estas grandes infraestructuras del río Yangtze. Yo voy a dejar la sesión en manos de Laila Estefan, y solamente si hay problema en la transmisión, le entro yo al chute. Pero adelante, Laila. Pues muchas gracias. Gracias sobre todo también al doctor Sergio por darnos la oportunidad de presentar un cachito de toda la investigación que ha hecho sobre el tema. Nada más para presentarlo y comentar un poco acerca del trabajo del doctor Sergio. Él es doctor en economía, en la especialidad de economía de los recursos naturales y desarrollo sustentable por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Es profesor asociado C de tiempo completo en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM e investigador del Centro de Estudios China-México de la misma facultad. Es coordinador desde el año 2010 de la revista Cuadernos de Trabajo del CECHIMEX, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Ha sido coordinador de diversas obras, entre las que destaca el libro Construyendo Ciudades Sustentables, Experiencias de Pekín y la Ciudad de México. Y sus líneas de investigación son procesos de urbanización, la relación campo-ciudad. Un gusto tenerlo en el espacio. Pues voy a permitirme compartir entonces la pantalla con ustedes. Adelante. Y voy a tener un poquito el video para hacer más eficiente la transmisión. Bien, miren, pues antes que nada, pues les agradezco la invitación al PUEC, al doctor Genaro y también pues a Laila en este sentido por invitarme para compartir con ustedes una serie de reflexiones acerca de este gran tema que es el asunto de la infraestructura, pero yo diría hay que contextualizarlo también de manera más amplia con el asunto de la urbanización y sobre todo para ver la relación que tiene con el objetivo principal por el que está actuando China con este tipo de obras y de procesos, que es el del crecimiento económico para posicionar a China como uno de los principales países y potencias en el mundo hacia los próximos años, ¿no? Entonces, yo creo que habría que situar esta presentación, yo diría, en dos grandes momentos. El primero, de manera general, con los antecedentes. En términos generales, lo de la infraestructura se va a inscribir, va a formar parte de un proceso que inició en 1977, 78 más puntualmente, cuando Deng Xiaoping, el principal líder de la época, sucediendo a Mao Zedong, decide, junto con muchos otros dirigentes del Partido Comunista, que era necesario emprender una modernización del país, ¿no? En ese sentido, esa modernización está visualizada, que tenía que llevarse a cabo en 4 grandes ejes que a su vez se iba a estar subdividiendo en distintas acciones, pero que en este sentido las principales las podemos enumerar en el área de la agricultura, de la industria, de la ciencia y la tecnología y la defensa. Todas estas tienen una razón de ser muy importante, como la experiencia que se ha podido documentar en otros países, en los países desarrollados. La agricultura y la industria son 2 grandes ejes que los países desarrollados no se saltaron, que al día de hoy incluso los podemos en este sentido analizar como 2 grandes estrategias
que se tienen para sustentar la dinámica económica. Y bueno, la ciencia y la tecnología por sí mismo tiene un renglón muy particular, sabemos, es indispensable para todos los procesos económicos, sociales que se desarrollan, ¿no? Y llama aquí la atención el tema de la defensa, que es importante. ¿Por qué la defensa lo incluye China dentro de su proceso de modernización? Hay que recordar varios episodios muy dramáticos para el pueblo chino que tienen que ver primero, por ejemplo, con la Primera Guerra del Opio, la Primera y la Segunda Guerra del Opio, donde sufrieron intervenciones militares por parte de las potencias colonialistas de la época, como Gran Bretaña, como en este caso España en su momento, también Estados Unidos participa, y después yo creo que lo más reciente, lo más moderno, que es ya en el siglo XX, con la intervención japonesa, ¿no? Que cuando nosotros analizamos ese episodio, pues los japoneses generaron grandes atrocidades en distintas partes del territorio chino, como principalmente puede ser mencionado Nanjing, y de ahí podemos ir haciendo toda una revisión, y lo que los chinos en ese sentido reconocen es que tenía que darse un alto, decíase, al siglo de las humillaciones, ¿no? Entonces, esos grandes puntos, a su vez, decía hace un momento, se van a subdividir, y el tema que nos va a ocupar, pues va a estar involucrado en los distintos ejes, pero muy puntualmente en el tema de la industria, y es en ese sentido que vamos a hacer toda esta descripción. Ahora, esta modernización que nosotros estamos analizando va a marcar a partir de ese momento un punto de inflexión para China en su apertura hacia el exterior. Esto va a potencializar precisamente todas las acciones para cumplir con el objetivo de sostener un crecimiento que en varios años era a más de 2 dígitos. Entonces, se da una apertura hacia el exterior, un crecimiento hacia el exterior, es donde podemos identificar cómo se empieza a abrir todo el territorio chino para recibir inversiones, para estar en ese sentido impulsando áreas estratégicas, como ya mencionaba, la agricultura, la industria, pero también en otras que a la postre, al día de hoy, lo van a posicionar como líder en ciertas áreas. Yo creo que percibimos en este momento una apertura muy importante, que se va a reflejar significativamente en varios renglones, como vamos a ir mencionando. Bien, entonces, este crecimiento económico del que estamos hablando va a descansar de manera muy significativa en la parte, atendiendo la parte industrial, de manera muy puntual, cómo es de que comienzan a construirse nuevos espacios urbano-industriales. Pero además de eso, cómo se urbaniza el campo. Podría parecer un poco contradictorio hablar de la urbanización del campo, pero no es más que un proceso de cómo se va dotando de equipamiento a distintos niveles, de cómo se va emprendiendo distintos modelos productivos. Habría que resaltar como el de las empresas rurales, o el que descansa a su vez en el sistema de responsabilidad familiar, que es una forma de producir en donde los campesinos recibían apoyo del gobierno, pero también ya podían a partir de ese momento poder elegir qué tipo de cultivos o qué tipo de actividades les eran más rentables. El gobierno, por su parte, dotaba de infraestructura, dotaba de equipamiento para justamente ir resarciendo el retraso que existía en el ámbito rural. Entonces, en este sentido, el espacio urbano es visto justamente como la base de la creación de la riqueza, lo cual para nosotros podemos leerlo así muy rápido, pero en términos ideológicos, en términos pragmáticos, como el gobierno chino se le va a, en este caso, identificar, es algo muy importante. Anterior a este proceso de modernización, hablar de la ciudad era sinónimo de la burguesía, era sinónimo de un espacio por excelencia de concentración del ingreso, y por esa razón vamos a encontrar que el espacio urbano, ahorita en una lámina que les voy a presentar después, vamos a ver que no crecía. Entonces, se da una combinación entre
una serie de elementos que marcan justamente el periodo de Mao Zedong entre 1949 y 1978, donde el espacio urbano era prácticamente limitado en cuanto a su expansión. Aquí nosotros podemos ver distintos momentos, la tendencia que va teniendo la población rural y la población urbana, y había que señalar justamente el año 2015, aquí lo pueden ustedes ver, cómo se da un momento ya histórico en China, cómo es de que en este periodo ya la población urbana supera a la población rural, una tendencia que en ese sentido sigue creciendo y que es justamente parte del análisis que nosotros estamos ahorita realizando. Bien, les pediría que tuvieran en mente esta gráfica porque la vamos a estar mencionando en distintos momentos. Como contexto ahorita, entonces, lo que yo señalaba es que aquí podemos ver justamente de manera gráfica la argumentación. Del periodo del ascenso de la República Popular China de 1949 a este proceso de modernización del 78, ustedes pueden ver cómo incluso la tasa de urbanización desciende en distintos momentos, más allá de las estadísticas, más allá de los ajustes que se hacen, hay hay una disminución de estos niveles de urbanización y uno diría de bote pronto, bueno, ¿qué está pasando? Están disminuyendo la superficie urbana, está disminuyendo la población urbana. ¿Qué pasa en ese proceso? Hay que recordar que en este periodo se dan dos grandes acontecimientos. Uno, el primero, que es llamémosle programa, un plan de desarrollo que lanza Mao Zedong, conocido como el Gran Salto Adelante, el cual va a marcar la reconstrucción de China después de un periodo muy complicado entre 1911 y 1949, donde se da una guerra civil, donde se confronta justamente el Partido Nacionalista de tintes meramente capitalistas frente al Partido Popular, al Partido Comunista, que era en este caso dirigido por Mao Zedong. Bueno, después de ese periodo de 1911 a 1949, cuando se conforma la República Popular China, es este gran salto adelante, este plan de desarrollo que lanza Mao Zedong, tiene como objetivo central la industrialización del país y trataba en ese sentido de alcanzar objetivos similares a los de Inglaterra, se decía en las políticas que se establecieron en el momento, pero pero no fueron en ese sentido positivas, no alcanzaron a llegar a esas tasas de crecimiento, no se da el proceso de urbanización y de industrialización que se buscaba, porque justamente suceden a su vez otro tipo de situaciones. Una de ellas es que se pierde el apoyo y se da una ruptura con la Unión Soviética. La otra es de que se enfrenta, por ejemplo, en 1961, una crisis alimentaria severa. Se habla de una hambruna que generó decenas de millones de personas muertas en el ámbito rural y así sucesivamente que derivaron justamente en el fracaso del famoso Gran Salto Adelante. Se corrige esto, se sigue haciendo una serie de ajustes, que ese es uno de los temas yo creo que también importantes que tenemos que anotar en la agenda, de cómo al ser una economía planificada y al estar basando su dinámica en los planes quinquenales, es decir, programas de acción muy concretos que establece el gobierno durante 5 años en el ámbito económico, en el ámbito industrial, en la parte social, cultural, política, militar, y que de manera regular, cuando termina cada plan quinquenal, hacen una corrección. Corrigen los objetivos que no se cumplieron, los mejoran y sucesivamente los van mejorando. Es un equivalente para nosotros como un plan nacional de desarrollo. Entonces, el plan quinquenal que va justamente a corregir lo del gran salto adelante,
recoge justamente las fallas que se tuvieron en ese momento y a partir de ese momento se establecen otra serie de programas que lograron estabilizar la dinámica económica y se traduce en una mayor estabilidad, digamos, en el país. Aquí hay un momento también muy relevante que es el de la aplicación de la revolución cultural. Es un mecanismo político, normativo que se establece entre 1966 hasta 1977 aproximadamente, donde se buscaba reafirmar el modelo socialista, el modelo que implementaba Mao Zedong desde su visión y de todos justamente los grupos que controlaban el gobierno, porque había una resistencia para poder implementarse a distintos niveles. Había muchos disidentes, había todavía personas que estaban muy enraizadas justamente con el último periodo imperial. Ustedes recordarán por ahí, si no les recomiendo esta película de Bernardo Bertolucci, la del último emperador, donde pues podemos nosotros justamente contrastar cómo se da la transición de una etapa feudal, imperial, a una ya totalmente diferente, ¿no? Entonces, hay algo que resalta en el periodo de la Revolución Cultural. Se buscaba afianzar, ya decía, ideológicamente al modelo socialista maoísta, pero también había una persecución y había una, ¿cómo decirlo?, sanción a todos aquellos disidentes que eran desde estudiantes, líderes políticos que pudieran ser, en este caso, de sindicatos o en la parte campesina también, todo aquel que estuviera en contra de la visión maoísta, además de que eran algunos encarcelados en prisiones al interior de las ciudades, otros eran llevados a los famosos campos de reeducación, que estaban muchas de las veces fuera de las ciudades, y en esos lugares pues se les llevaba como prisioneros, pero también a realizar funciones de educación para cumplir con programas de alfabetización o en alguna de las veces como trabajo forzado, ¿no? Hoy en día el gobierno chino dice que, pues bueno, esto ya no existe, pero se tienen por ahí información de que en algunas regiones todavía prevalece. Bueno, para no tardarme en esto, yo resaltaría entonces aquí que visualicen 1978 como marca, en definitiva, un salto en el proceso de urbanización en China. Justamente porque es a partir de este momento que se reconoce que para poder impulsar una mayor modernización, para sacar del atraso a distintas regiones, habría que llevar la inversión con la que no contaba el gobierno, principalmente extranjera, hacia distintos lugares. Entonces, en muchas de las reflexiones que se hacen de este tipo, es importante que nosotros resaltemos este tipo de políticas que van a darle también un sentido muy particular a los procesos de urbanización y de modernización. Y en este sentido son dos tipos de política que para nuestra dinámica occidental, para nuestra comprensión en esos términos, podrían resultarnos incluso que son violatorias de los derechos humanos, ¿no? Y me refiero muy particularmente a la política conocida como el HUCO, que es un sistema de registro de los hogares que se crea en 1958 y que al día de hoy permanece vigente, y la otra que es la llamada política del hijo único, que se inaugura justamente con Deng Xiaoping y que se mantiene vigente hasta el año 2016. ¿En qué consistía cada una de estas? Bueno, cada individuo que nace en China al día de hoy va a estar registrado y va a tener en ese sentido un carnet parecido a esto. Es el equivalente, digamos, al INE de nosotros, ¿no? Entonces, ahí, pues por obvias razones, todo está en chino y están borrados los nombres y provincia porque la persona que me lo proporcionó, pues bueno, quiso guardar la privacidad. Creo que a menos de que sepamos mucho chino, pues le entenderíamos, pero yo lo que quería es mostrar lo que es un carnet de identificación. Todos los individuos tienen este carnet y está marcada su lugar de origen, la provincia, el distrito a donde pertenecen. Si cada una de las personas se quiere movilizar a otro lugar,
y si no tienen un permiso concedido por una de las provincias o el gobierno central, sencillamente no puede conseguir vivienda, no puede conseguir trabajo, no puede conseguir entrar a una universidad, etcétera. Es una manera de restringir y de controlar la movilidad de la población. Entonces, en esos términos se dan pases temporales o permanentes, pero todo está perfectamente controlado. Y en ese sentido, no podría ser de otro modo, porque justamente se iba a enfrentar fenómenos como los que nosotros conocemos en nuestros países, como es ese desequilibrio regional. Entonces, en China no aplica esto de que nada de que me gustó Coyoacán y de que me gustó algún estado de la República para irme, porque eso no se permite en China. Claro, hay, como en todo sistema, no es perfectible, hay una migración y una fluctuación ahí pirata, ilegal, si le queremos llamar, pero el punto es de que enfrenta la población justamente la situación de no poder tener acceso libremente a justamente los servicios básicos, ¿no? Entonces, se habla de que esta política se ha flexibilizado, esta política ha, en ese sentido, disminuido su nivel de tan estricto que era, pero todavía permanece vigente. Y la otra que le señalaba la política del hijo único, a propósito de esto, les recomiendo este video que está todavía para quienes tengan Amazon, y si no, pues bueno, ahí pueden conseguirlo, en esta plataforma que se llama One Child Nation, ¿no? Y narra justamente cómo se enfrenta todo el país a esta política donde establecía que todos aquellos individuos en las zonas urbanas únicamente tenían derecho a tener un hijo. En las zonas rurales y en las zonas, en este caso, consideradas como de minorías étnicas, podían tener justamente el derecho a tener un segundo hijo. En realidad, por ejemplo, las minorías étnicas no entraban en esta restricción porque al ser una población minoritaria, en realidad, pues lo que se busca es que se multiplicaran la población. Pero en el ámbito rural aplicaba en lo general del siguiente modo. Si una pareja en este sentido tenía el primer bebé era niña, se le daba el derecho de tener un segundo intento, ¿no? Solamente bajo esta restricción. Sin embargo, ¿qué es lo que comenzó a suceder a partir de este momento? Número uno, comenzó a darse una serie de infanticidios, de abortos ilegales, comenzó a darse justamente una discriminación hacia el sector femenino de manera muy radical, porque bien lo sabemos, en muchas culturas y sociedades, la fuerza de trabajo privilegiada para el sector rural es la masculina. Entonces, en este sentido, se comienzan a dar otra serie de fenómenos sociológicos, antropológicos muy interesantes, muy complejos, evidentemente, porque, por ejemplo, comienza a modificarse toda la estructura de la familia y de la sociedad china. Si nosotros de todos los 30, 31 integrantes que estamos ahorita hacemos una encuesta de cuántos hermanos tienen o cuántos tíos tienen, pues nos daremos una idea de que, pues bueno, es una familia promedio mexicana. Pero ¿qué comenzó a suceder en China? Que ya no existía la figura de tíos, ya no existía la figura de sobrinos, ya no existía toda esa composición familiar a la que previamente se estaba dando, y comienza a darse justamente una atomización en la sociedad, generando fenómenos, se dice, para todos estos niños que surgieron en esta pues prácticamente 4 décadas, de un mayor individualismo, una mayor competitividad. El discurso del gobierno chino es que no se podía hacer de otro modo porque estaba desbordándose la tasa de crecimiento poblacional demográfica, como lo estábamos viendo, les decía en la gráfica inicial. Y entonces, en ese sentido, así es que se da hasta el año 2016. ¿Qué sucede a partir de ese momento? Lo que se ha observado en muchos otros países, que comienza China a enfrentar ya un problema de envejecimiento de la población. Esa pirámide, ese bono demográfico de personas jóvenes comienzan a envejecerse. Esto lanza la alarma para el gobierno chino, y entonces
retira por completo ya esta política en el 2016 y justamente lo hace por las expectativas que tiene de crecimiento hacia las siguientes décadas. Bueno, dejando esta parte de las políticas, me centraría entonces ahora en, de manera muy puntual, cómo se establece la expansión urbano-industrial y específicamente en este tema que es el de las zonas económicas especiales y que da lugar a ciudades y regiones que por su posición geográfica, en términos también de la dotación de recursos naturales, la conectividad, fueron estratégicas para China. Nos referimos a que en ese sentido, ahorita me regreso con esto, quisiera visualizar en el mapa, que China busca geográficamente aprovechar todo este corredor desde el norte hasta el sur para que en estos lugares comenzara el proceso de industrialización. Estas tres principales o las tres iniciales zonas económicas especiales fueron creadas paulatinamente a partir de fábricas, a partir de zonas en ese sentido que eran utilizadas también para los trabajadores y que con el tiempo se fueron consolidando, fueron expandiéndose hasta formar distintas continuidades espaciales y que ahorita vamos a ver otros datos, le dan lugar a grandes megaciudades, ¿no? Entonces, antes de llegar a más, avanzar en lo que les estoy comentando, me regreso un poco. ¿Qué son las zonas económicas especiales? Bueno, las zonas económicas especiales son espacios geográficos que buscaron y que al día de hoy siguen con esa función de atraer inversión extranjera directa. Eran justamente espacios a los que les fueron dotando una infraestructura muy puntual en términos de políticas públicas y económicas. Se llevaron a cabo políticas fiscales y laborales preferenciales. Se llevó justamente, como ya lo mencioné, a distintos sectores de población de distintas partes de China, como les mencionaba en este mapa. Y la idea era justamente dar todas las facilidades para el impulso de estos espacios. Aquí tienen ustedes 6 zonas económicas especiales vigentes al día de hoy. Y aquí yo quisiera que pudieran visualizar, digo, por cuestiones de espacio no me da tiempo para hacer toda una exposición de esto, pero sí dejarles la idea que ustedes incluso lo puedan investigar por cuenta propia. ¿Cómo es de que una zona económica, por ejemplo, la que de ahorita vamos a hablar de la presa de las Tres Gargantas, que es la zona económica del delta del río Yangtze, involucra a Shanghái, a Jiangsu, a municipios como Nanjing, Suzhou y así sucesivamente. Y estamos hablando de zonas económicas especiales que en sus distintos tamaños van a estar concentrando a 100, a 200 o hasta 300 millones de personas. Es decir, todo México cabría en alguna de esas zonas económicas especiales si hacemos la cuantificación precisa. Esto también nos da una idea de por qué no es tan fácil competir con China. Esto yo creo que es muy importante para todos aquellos que pretenden hacer negocios o que dentro de la política de voy a explorar qué negocio hacer o cómo le compito a China, yo diría, después de muchos años de análisis, cada vez queda más claro que no se puede competir con este gran monstruo económico, ¿no? ¿Por qué razón? Miren, si vemos en el delta del río Yangtze, en solamente este espacio se producen este tipo de productos. Por ejemplo, en Yangtze, en toda esta zona industrial, maquinaria y equipo pesado, todo el procesamiento de hierro y acero, ensamblaje de automóviles, temas de tecnologías de la información, por ejemplo, ¿no? Si nos vamos en el delta del río Perla, miren, por ejemplo, aquí se produce calzado, juguetes, bicicletas, muebles. Entonces, imagínense como que, no sé, me invento un número, 20 millones de trabajadores únicamente haciendo zapatos. Es prácticamente o todo el Estado de México o el Estado de México y parte de la Ciudad de México o toda la zona metropolitana, ¿no? Especializada nada más en el calzado. Entonces, pues por obvias razones, los costos de producción van a ser tan bajos para China y
en ese sentido, nuestros productores de León, de Guanajuato o de algunas otras zonas del Bajío, pues obviamente tenían tarde o temprano que ceder, ¿no? Entonces, eso es justamente a nivel geográfico, a nivel regional, lo que podemos ver de cómo se produce. De aquí, bueno, vemos en la región de Bojay juguetes, electrónicos y otros productos, ¿no? Bien sabemos que cuando se da esta apertura de México hacia el exterior y que se amplía justamente el intercambio con China, pues es que el sector juguetero, el sector textil, plásticos en general, más el calzado y otros tantos, es que sucumben inevitablemente. Pero no es una historia que sea privativa de México, sino que prácticamente todo el mundo ha enfrentado esta situación. Bien, entonces, al día de hoy podemos cuantificar alrededor de 655 ciudades de distintos tamaños, pero 25 ciudades con más de 3 millones de habitantes son las que llaman poderosamente la atención. Es uno de varios datos que podemos nosotros identificar. 10 ciudades son las principales al día de hoy y en esos términos podemos ver justamente que se van a estar dando esa concentración, decíamos, aquí podemos ver en estas manchas más rojas, el mapa no me cupo completamente, pero bueno, lo que pretendo transmitir es cómo Pekín, Tianjin, Shanghai, Shenzhen, Guangdong o Cantón es donde, y obviamente Chengdu, donde vamos a ver que está la mayor concentración poblacional, la mayor densidad demográfica. Toda la región de Shenzhen y demás, pues habrá que señalar, es una parte industrial muy relevante en el tema electrónico. Por ahí es donde podemos situar también a estas maquiladoras de Apple, que pues ahí tienen lugar, y muchas otras dinámicas económicas que se van a estar conjugando, ¿no? Entre la automotriz, la electrónica y ya recientemente centros de experimentación científica y tecnológica y que han avanzado hasta la parte aeronáutica y que nos da muestra justamente de cómo se consolida esto, ¿no? Bien, entonces aquí para que veamos dos momentos, esto es con base en el Instituto Mackenzie, cómo se tiene delimitado, identificado una dinámica urbana en el 2005, cómo la tenemos proyectada al 2025 con toda la consolidación del espacio urbano y la continuidad que esto significa y que en términos ambientales va a tener distintas repercusiones. Yo voy a tratar de dar el enfoque no nada más de la parte económica, sino desde el desarrollo sostenible y más puntualmente desde la economía ecológica. Bien, para ir avanzando rápidamente, toda transformación del territorio, en este sentido, en China, como en cualquier otro lugar, ha tenido distintas implicaciones. Aquí quisiera compartirles una serie de fotografías que tomé en mi visita a China ya hace varios años. Y entonces aquí lo que quisiera compartirles, esto es de Pekín, del centro de Pekín, de cómo esta parte que aquí ustedes les estoy mostrando, que son los famosos hutongs o los barrios tradicionales, al día de hoy ya no existen, ¿no? Se dio un proceso de modernización al interior de Pekín, donde toda esta forma que nosotros conocemos comunitaria, de manera horizontal, donde hay una colonia, donde conoces al vecino, al de enfrente, al de atrás, el de al lado, o incluso esto que tienen ustedes aquí del lado izquierdo, los baños comunitarios, eso ya pasó a mejor vida, ¿no? Entonces, es justamente como el centro de Pekín se urbaniza, da lugar a un crecimiento vertical con todas las implicaciones que eso trae consigo, ¿no? Les recomiendo por ahí otra película ya viejita, se llama El Baño o traducido en español, The Shower en inglés, y que narra justamente cómo toda la población de los centros, perdón, de los hutongs, de los poblados tradicionales y barrios, se van desplazando, se van llevando a distintas unidades habitacionales y con ello se rompe justamente todo este carácter comunitario, ¿no? Entonces, aquí es ya hacia Shanghái y es justamente la parte periférica, cómo se ven, cómo están coexistiendo justamente el ámbito urbano, el rural y que de ahí, pues bueno, quisiera mencionarles 1000 fotos que tengo ahí de cómo está el proceso de urbanización en las zonas rurales y que es este panorama de manera muy acelerada, ¿no? Por un lado tienen ustedes las hortalizas, hay los huertos y demás, y enfrente zonas
de habitacionales que van construyendo y que en el tiempo, repito, con ese mapa que vimos del Instituto McKinsey, la tendencia es a que están desapareciendo, ¿no? Aquí esta es una imagen del centro de Pekín, un típico día, en ese momento era invierno, ¿no? Y bien, ¿qué fenómenos en términos sociales se experimentan? Muchos, en términos sociales se da una transformación del patrón de consumo hacia la occidentalización, una ruptura de esa eh, eh, forma colectiva, comunitaria, tradicional china por una más urbanizada. También se dan fenómenos de subocupación, esas famosas ciudades fantasma que hay en muchos países. México también tiene los suyos. Esas son casas, edificios que cumplen una función económica en el caso de China. Se utilizaron al más estilo keynesiano o de expansión económica para construir ciudades, para generar empleo, para arrastrar a distintas ramas de la producción, en la parte del acero, en la parte del cemento, en la parte eléctrica, madera, plásticos, etcétera, y que en su momento pues se ha detenido porque han generado distintos fenómenos especulativos en el precio del suelo, en el precio de la vivienda, ¿no? Entonces, esto es uno de varios fenómenos que habría que citar. Pasaría rápidamente a los efectos y las implicaciones ecológicas. Y aquí, para ir conectando con el tema que nosotros estamos revisando, y es el tema de la energía. Todo sistema económico, todo sistema social, sabemos que en la medida de que se va complejizando, va demandando una mayor cantidad de energía. En este sentido, China ha pasado justamente paulatinamente a un consumo de energía de manera exponencial, donde principalmente la industria y la manufactura es la que va a estar demandando o consumiendo más energía. En este sentido, la principal fuente de energía al día de hoy todavía sigue siendo el carbón. Se habla del 70%, hay unos que manejan el 63%, pero para el caso da lo mismo. El carbón es la principal fuente de energía de China, con todas las implicaciones ambientales, ecológicas que eso significa. Después de ahí, vamos a ver que es diferentes fuentes como el petróleo, en menor proporción la nuclear, la que en esos términos está siendo consumida. Por eso, al tener China justamente esta brecha, este déficit energético entre lo que se produce y lo que se consume, es que se justifica que China esté realizando múltiples proyectos energéticos en África, en Sudamérica. En México todavía no lo hace el 100% porque ha habido distintas barreras, pero en general China tiene esa, dirían algunos autores, esa hambre de petróleo porque sus fuentes no le son suficientes y porque en ese sentido es altamente contaminante, ¿no? Aquí tenemos la huella de carbono, que en ese sentido que mantiene China respecto de uno de los principales generadores de gases de efecto invernadero, que es Estados Unidos. Vemos justamente, pues, justamente la diferencia tan abismal que hay entre ambas huellas, ¿no? De ahí quisiera yo también mencionarles que nos estamos concentrando ahorita en China, pero yo les recomendaría a todos aquellos que están empezando a analizar este tipo de temas o cultura general o para especializarse, que detrás viene la India. O sea, se tiene proyectado que la India hacia el 2035, hacia el 2040, va a superar en la población a China. Fíjense, es algo muy interesante. O sea, la India va a rebasar a China y en ese sentido todos los procesos regionales, urbanos que la India está enfrentando están igual de acelerados que China como lo hizo en su momento. Todavía no tiene esas dimensiones, pero es lo que se tiene proyectado. Aquí quisiera compartirles una imagen típica de Pekín en un día de contingencia ambiental, cómo está grabado en super microsegundos y que es justamente pues lo que se enfrenta el día a día en días de contingencia en China, ¿no? O sea, un día es lo que uno enfrenta. Hoy, en épocas actuales, el gobierno chino y la pandemia ayudó justamente a que se limpiara el aire en varias ciudades, pero este es otro de los riesgos que habría que enfrentar. Lo repito
nada más para cambiar de nuevo la presentación. Y es uno de los eventos que muchas de las ciudades chinas se enfrentan. De las 20 ciudades más contaminadas en el mundo, se habla que China tiene en, en esos lugares a 10, ¿no? El otro tema, el del estrés hídrico, cómo se agotan distintas fuentes de agua de manera superficial o en este sentido internas y superficies estrés hídrico que va creciendo, que va creciendo y que en ese sentido ya sea para fines de consumo doméstico, pero también sobre todo para el sector agrícola y el industrial, es de que están teniendo un consumo creciente. Entonces, ese es el otro reto de China. No ha logrado todavía recuperar justamente en varias regiones esa calidad del agua y sobre todo también en la dotación. Por eso decía, este tema de la presa de las Tres Gargantas va a ayudarnos a comprender todavía por qué se está haciendo. Bien, otro tema que es propio dentro de la economía, del análisis de la economía ecológica, es cómo un país tiene una cierta dotación de biocapacidad, es decir, de ecosistemas, de superficies naturales, terrestres, acuáticas, en general, todo eso que nosotros llamamos comúnmente biodiversidad, ¿no? En el tiempo, conforme va avanzando el espacio urbano, industrial, conforme se van cancelando justamente los usos de suelo agrícolas, forestales y demás, se va perdiendo biocapacidad. Entonces, ya sea por la ocupación, por la expansión urbana o por la intensidad de los procesos de extracción, ya sea de agua, de petróleo o también de zonas naturales, es que se va incurriendo paulatinamente en un déficit ecológico. Entonces, China, desde ya hace 20 años, entró en esa fase, como muchos otros países, en una etapa donde tiene que estar trayendo de otras latitudes biocapacidad. Por sus propias condiciones internas no lo puede lograr y por eso es que tiene que recurrir a todo un, digamos, portafolio de proyectos en la parte agrícola, energética, en la parte de metales, de minerales, para poder cubrir la demanda que necesita, ¿no? Entonces, este es un tema muy interesante también, que lo dejo ahí para la nota final, y aquí pueden ver de manera ya más amplia, pues, el déficit ecológico en el que está China, ¿no? Y ahora sí, llegamos al protagonista de la tarde, ¿no? La de la presa de las Tres Gargantas, el tema de infraestructura. Como pudieron ver, en este sentido, hablar de este tipo de proyectos, pues es necesario analizarlos de una manera integral. Es necesario dar un contexto, ver por qué razón están siendo de esas dimensiones, qué objetivos cumplen, para qué sirven. Y en ese sentido, no, así como lo vimos con las políticas migratorias y de control demográfico, yo diría, para el caso de la infraestructura, no podía ser de otra forma. China es uno de los países más grandes a nivel mundial, entre los primeros 5 después de Rusia, Canadá, Estados Unidos, y por el tamaño de su población y los fenómenos urbanos y la dinámica en ese sentido que tiene a nivel regional en varias partes, estaba más que obligado a hacer este tipo de proyectos. Entonces, la presa de las Tres Gargantas, en ese sentido, va a estar localizada justamente entre Chongqing y Yicheng, que es la provincia de Hubei, y que pretende aprovechar el caudal del río Yangtze, que es uno de los más largos a nivel mundial, después del río Nilo y el Amazonas. Y lo que en esos términos se está buscando, perdón, lo que se está buscando entonces es que se pueda materializar un proyecto que, fíjense aquí lo interesante, se proyectó desde el año de 1919, desde con la época de Mao Zedong ya se tenía visualizado que se necesitaba una, un sistema hidráulico muy eficiente que pudiera resolver problemas
muy significativos en el ámbito rural principalmente y para lo que se visualizaba que crecería el sistema industrial en China. Entonces, en esos términos se visualiza, se proyecta en 1919, inicia su construcción en 1993, ya formalmente, después de que en el 92 se apruebe el proyecto y se inaugura en el año 2009. Entonces, esto, yo les mencionaba hace rato lo de los planes quinquenales, les mencionaba la continuidad que tienen los proyectos en China. Esto es algo muy importante, porque nosotros, con todos los dimes y diretes y con todo lo que está ahorita en la política nacional, si algo nos queda claro es que en muchos lados, en muchas partes de nuestro país, no se completan ni banquetas, ni puentes peatonales, y mucho menos jardineras, ¿no? Estoy siendo muy dramático, pero es la realidad, ¿no? Entonces, también es otro llamado para ver cómo China lanza infraestructura, y esto pues va a abrir un debate seguramente, porque acá en México se está haciendo, y digo de manera muy sarcástica la palabra drama, porque estamos peleándonos porque si el Tren Maya, que por si la refinería, que si el aeropuerto, o sea, 3 proyectos que si los comparamos con China son un juego de niños. O sea, entonces hay que situarnos en las dimensiones y en la realidad de lo que es la infraestructura, el papel que juega en justamente el desarrollo de un país. Aquí tienen 3 momentos justamente de la presa, 1987, el año 2000 y ya el 2004, ¿no? Como ya aquí se ve, diría Bob Ross, quienes conocieron, digo, el maestro Delgado pues, se acuerda perfectamente de Bob Ross, dicen, esta tímida línea que estaba aquí, pues es la presa de las Tres Gargantas. Es de tal tamaño que con la imagen satelital se puede ver, ¿no? O sea, entonces, ahorita vamos a ver las dimensiones, los datos técnicos, pero para que vean cómo se modifica justamente todo el afluente, toda la superficie que en ese sentido está integrando parte del territorio que en ese sentido se iba a inundar. Bien, entonces, vamos con algunos datos técnicos. No es la más alta, pero sí la de mayor capacidad. En esos términos, aquí tienen ustedes un listado de las principales presas en China. Y bueno, aquí vamos a ver lo que les decía. O sea, la presa de las Tres Gargantas no es la más alta en altura en esos términos, porque hay otras que la desplazaron, por ejemplo, en el 2010, esta de Xiaowan, que tiene 294 metros de altura. Vamos a ver, por ejemplo, esta otra de Xinping, que es de 305 metros y así sucesivamente. Pero lo que llama la atención de este megaproyecto es la capacidad de millones de metros cúbicos que puede, en este caso, almacenar, y la capacidad instalada que en ese sentido puede producir en cuanto a electricidad. Ahorita vamos a ver eso, cómo se traduce. Y que miren, aquí si ustedes googlean y por ahí en un rato de ociosidad buscan todo este asunto de la presa de las Tres Gargantas, hay datos tan curiosos que yo diría, híjole, ¿serán ciertos o no? Se habla que a raíz de la construcción de esta presa de las Tres Gargantas, más las otras que ustedes están viendo, se habla de que en esta región del planeta se ha concentrado tal cantidad de agua que según la NASA ha afectado el tiempo de rotación de la Tierra. Si no mal recuerdo, algo así como 0.006 segundos. Digo, ay, sí habrá que invitar a los especialistas de la NASA para ver si es cierto, ¿no? Pero según esto, por la concentración en esa latitud, es que se hizo más lenta la rotación de la Tierra junto con otros proyectos que se han hecho a nivel mundial. Bueno, después de este dato, para contextualizar la presa de las Tres Gargantas y para que veamos que no es lo único, lo que yo les decía, actualmente hay 80,000 embalses en China, hay aproximadamente 4,800 presas en construcción y terminadas. Aquí para que podamos visualizar en el mapa dónde están situados entre los embalses y las presas principales, aquí la de las Tres Gargantas, aquí está en esta partecita. Y de ahí en fuera, pues prácticamente todo el territorio está con algún proyecto, ¿no? Pero llama la atención y, bueno, más de uno preguntará, ¿y por qué ahí? Bueno, es que hay que recordar, en términos geográficos, toda esta parte de China es
entre árida, semiárida, con estepas, y obviamente por eso es de que la historia nos ha dicho la historia de los asentamientos es que no se asientan principalmente donde hay agua, ¿no? O sea, si hay pequeños cuerpos de agua, pero no son suficientes no son suficientes ni se comparan a los que están en la parte central, en la parte del sur, donde hay una mayor riqueza hídrica, ¿no? Entonces, es por eso que nos explicamos también, o también en ese sentido hay que resaltar por qué esa expansión urbana industrial que vimos hace rato con el mapa de Mackenzie, pues está dando sobre lugares de una amplia riqueza hídrica, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son los distintos objetivos? Bueno, regular los aumentos del caudal que se producen en las épocas de lluvia en varias de las regiones donde atraviesa el río Yangtze, abastecer de agua de la población, mejorar la navegabilidad en el río en épocas de lluvias. Los datos técnicos que ya les mencionaba ahorita de otro modo, simplemente para que dimensionemos nuestra presa, la presa más grande de México, que es la Chicoacén, chequen y comparen los datos, ¿no? O sea, nos queda muy atrás, quedamos muy atrás en ese sentido. Esto no es algo que tendría que generarnos ninguna confusión, pues es nuestro territorio, de esa manera está. En China se puede porque es otra dimensión, pero simplemente esto para que podamos dimensionar qué tan grande o qué tan chica, ¿no? De manera más puntual, y ahí es donde nos llama también más sorprendentemente la atención. Ya mencionamos lo de la longitud, la altura. También habría que señalar que, bueno, la cantidad, la forma en la que fue construida esta presa fue, dicen los especialistas, fue inspirada en la famosa presa Hoover de Estados Unidos, ¿no? Que para la época, pues fue una obra de ingeniería muy, muy importante. Revisen el dato sobre cómo se construye esta presa y que a partir de ahí, toda esta forma de arco de la presa Hoover, más la manera en la que están los cimientos y la forma en la que está construida, justamente buscaba ir corrigiendo y adecuarla a las dimensiones y al territorio chino. Entonces, aquí lo que llama la atención es cómo ya se puede navegar entre Shanghái y Chongqing. Me voy a regresar al mapa para que podamos ver justamente esto. Estamos hablando que Shanghái está por acá y se mueve hasta Chongqing, ¿no? O sea, la obra permite como tal que se pueda navegar porque en ese sentido la profundidad depende del tramo del río, pero en general eleva el nivel a más de 100 metros, lo cual lo hace ya más navegable, ¿no? Entonces, en ese sentido, se habla de cómo se puede estar desarrollando un sistema se desarrolla un sistema de esclusas para barcos de distintos tonelajes y que a su vez pues ayuda a generar distintos niveles de electricidad. Y aquí tienen lo que es el sistema de esclusas de las tres gargantas, la presa de las tres gargantas, cómo pues va justamente entrando los distintos navíos, son elevados, van cambiando de etapa en las esclusas hasta que son pasados al otro tramo de la presa, ¿no? Esto es también algo que nosotros, bueno, ya conocemos con el famoso Canal de Panamá, pero esto pues rebasa 1000 veces más todo, ¿no? El costo aproximado quizá no nos diga mucho, pero bueno, son 29,000 millones de dólares y la presa en ese sentido aporta la octava parte de la producción eléctrica del país, ¿no? Algo muy, muy, muy significativo. Los impactos ecológicos, como en cualquier sistema hídrico de esta naturaleza, como obra en este sentido, obras de esta dimensión o de otra, es que se presenta inevitablemente una serie de afectación a los ecosistemas, ¿no? Mayor erosión en ciertas partes porque se desvía el caudal. En otras se presenta pérdida de hábitat y biodiversidad de especies endémicas y en peligro de extinción, alteración de los ecosistemas, en general una afectación del paisaje y se habla también de terremotos inducidos por la presión de las aguas sobre fallas geológicas. Esto es lo que en general sabemos sucede en este tipo de obras y de manera muy puntual
en China lo que se experimentó es ya la extinción de algunas especies a raíz de que se empieza a construir la presa de las Tres Gargantas. En primer lugar, estamos hablando del pez espátula chino, que es este que está acá abajo, y después del delfín del Yangtze, perdón, es este de acá. Esta es la marsopa sin aleta y este es el delfín del Yangtze. O sea, al menos, bueno, el delfín, sabemos que hay una figura muy romantizada acerca del delfín, pero bueno, es una especie bonita, muy especial, muy particular y que ya está extinta al día de hoy, junto con el pez espátula, que es este. Está corriendo la misma suerte por ahí la marsopa, que pues si nos apuramos le vamos a ver como un poquito la cara de la vaca marina que nosotros conocemos, y después de ahí también lo que es el esturión chino, que también ya corre que vuela para extinguirse, ¿no? Entonces, todo esto ha sido a raíz de que se alteraron los ecosistemas en donde se están desarrollando, y justamente de ahí, pues de las distintas, y eso, aquí estoy tomando las especies más significativas, pero están también aves migratorias, están pequeños mamíferos, muchos otros animales, fauna que en ese sentido fue desplazada y que incluso no se tiene documentado a qué nivel fue afectado. Aquí son 4 tipos de especies dentro de las más significativas que por sí mismas a lo mejor no veremos puras plantitas, pero hay que señalar que dentro de la lógica y reproducción de un ecosistema juegan un papel fundamental en esos términos, ¿no? Entonces, esta es otra de las afectaciones, los impactos sociales. Se inundaron más de 632 kilómetros cuadrados de tierra, se reubicaron y se desaparecieron asentamientos, entre ellos 13 ciudades, pequeñas aldeas que se ubicaban a la orilla. Esto significó haber movilizado a 1.200.000 personas, un dato que se tiene muy concreto. Después de ahí se habla de los tesoros arqueológicos y culturales que fueron en este sentido sumergidos. Sabemos que esa es una de las suertes que corren muchos de los asentamientos humanos. En México también tenemos esa historia. En esta presa que está en el municipio de Villa del Carbón, por ejemplo, podemos ubicar otras en la República Mexicana, ¿no? Entonces, este es un listado de los monumentos, 300 monumentos sobre suelo y más de 400 monumentos subterráneos que se fueron perdiendo, entre algunos que pues para nosotros quizá no digan nada, ¿no? Pero para fines del patrimonio cultural de China y de la humanidad, pues es algo que pues ya es irrecuperable, ¿no? Esta es una de las imágenes de uno de los poblados que fueron inundados. Cualquiera diría pues que están un poquito feos, pero al final del día ahí vivía gente, ¿no? Entonces, todos estos fueron desplazados. Se habla también algo muy interesante, como muchos de los templos, algunas pagodas y demás, que no fueron destruidas, fueron movilizadas, así como lo oyen, movilizadas de manera terrestre de un lugar a otro, ¿no? Con toda la discusión que eso implica. Es tanto como si dijéramos, híjole, vamos a llevarnos la basílica de ahí, de donde la conocemos, a otro lado, ¿no? O la catedral. Eso no es nada más, y es algo para de la discusión. O sea, el famoso pragmatismo chino decía, no se anda con miramientos, no se anda por las ramas de si esto va a afectar social o ecológicamente, más allá de la crítica, sino el objetivo es justamente posicionar al país en los primeros niveles. Eso es algo que lo podemos dejar para la discusión. Y ya para concluir, yo lo cerraría con este asunto del desarrollo sustentable. Tiene distintos objetivos, los famosos 17 ODS. Cuando nosotros debamos hacer un análisis, un balance acerca de qué tan positivo, cuál es el éxito, una metodología a la que podemos recurrir es qué tanto se han cumplido estos distintos objetivos a nivel regional y a nivel nacional. Entonces, es la mejor manera en esos términos para poder hacer un análisis más amplio. Yo creo que de algún modo toda transformación del territorio y en esos términos las implicaciones ecológicas y sociales lo convierten en insustentable ecológicamente. Económicamente puede tener otros beneficios, pero por eso es importante señalar que los 3 grandes ejes
del desarrollo sustentable, sostenible, es la sustentabilidad económica, la sustentabilidad ecológica y la sustentabilidad social. Si nada más tenemos avances en términos ecológicos, pero no se tiene un avance en términos sociales, no estamos hablando de manera integral del desarrollo sostenible. Si, por ejemplo, aplicamos, por ejemplo, el objetivo 15 sobre la protección de la vida de los ecosistemas terrestres, nada más en esos términos, pues ya la presa de las Tres Gargantas y cualquier otra ya no pasó el examen, ¿no? El tema de cómo se mantiene justamente el tema de las ciudades y comunidades sostenibles, su reproducción, su mantenimiento histórico y demás, pues tampoco por ese lado lo pasa, ¿no? Entonces es un dilema todo esto que estamos nosotros analizando y pues bueno, habría mucho más, pero creo que ya me pasé del tiempo y pues estaría abierto ahorita a pues todas las dudas, comentarios, ¿no? Entonces, profesor, pues sería todo de mi parte, ¿no? Pues muchas gracias, Sergio. La verdad, me quedo sin palabras ante tu presentación y pues bueno, ratifica el tino de haberte invitado para que nos presentes este panorama. Aquí, como tú lo mencionabas, tenemos los ejemplos que tenemos aquí en México situados ya en esta perspectiva, pues adquieren otra dimensión, no para que digamos, bueno, al fin que en otro lado se está afectando más, sino como para tener una idea, como tú lo dijiste perfectamente claro, digamos, de lo que estamos hablando cuando hablamos de urbanización y cuando hablamos de urbanización a escala regional. Entonces, yo te dejo, Laila, adelante con la moderación. Bueno, antes de esperar a ver si alguno de los participantes tiene algún comentario, alguna duda, que puedan levantar la mano. Pues nada, también a mí me gustaría como reconocer el trabajo que nos está presentando y sobre todo como toda esta parte que a veces olvidamos, ¿no? Que bueno, más bien desde los estudios urbanos quedamos un poco como al aire, no queda tan clara la noción de cómo se dio todo esto, se está dando, se dio y se sigue dando toda esta transformación urbana y regional en China. No sé si hay alguna mano levantada. Yo por lo pronto tenía una duda como muy concreta respecto a lo que usted ha estudiado y es ¿qué tan fácil, pues en el caso de México es todo un reto, digamos, conseguir datos, sobre todo porque están en distintas instituciones, no siempre son como completamente accesibles, sobre todo, por ejemplo, pienso en el caso de infraestructuras hidráulicas, no es como tan fácil encontrar los datos. En el caso de China, ¿qué retos ha representado en su experiencia como investigador también acceder a toda esta información? ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido más o menos complicado? Bueno, un poco por ahí nada más para ir abriendo como la discusión. Tengo otras preguntas, pero esa fue la primera que tengo como muy presente a lo largo de la exposición. Bueno, es una pregunta interesante que yo quisiera también contextualizarla. Platicaba con el doctor Delgado cuando me invitó, que yo formé parte de la primera y tercera generación de un programa de becas que lanzó el Instituto Lincoln y el PUEC, justamente en el año 2000. Aquel entonces pues, estaba yo haciendo la maestría y después la beca incluyó para lo del doctorado, ¿no? Entonces, yo los retos que me enfrentaba, les hago una mini reseña de la historia, es que cuando yo empezaba con estos temas hace 20 años, había mucha resistencia por el lado de los urbanistas y de los geógrafos y de otros de incorporar el análisis de la ecología desde y no digo de todos, hablo de los que yo en ese sentido enfrentaba en el momento porque pues, nos hacían evaluaciones y críticas a las tesis y demás. Al grado que a mí me llegaron a decir que pues ¿qué tiene que estar haciendo un economista analizando estos temas, ¿no? Entonces, costó mucho trabajo para mucha gente de mi generación en esa época convencer y transmitir la idea de cómo
todos los fenómenos al día de hoy, pues ya queda muy claro, pero en ese momento, y pleno siglo XXI ya, de que se tienen que analizar de manera integral la dinámica urbana en su relación con el campo y la ciudad, incorporar justamente todo lo que nos dice la ecología y la biología, ¿no? Entonces, en ese sentido, primero me estoy refiriendo a la comprensión de los temas, de cómo inevitablemente tenemos que recurrir a otras disciplinas y en esos términos hay que ser muy humildes para entender las limitaciones que podemos tener, ¿no? Entonces, desde ese momento yo trabajaba lo que es la expansión del campo, la expansión de la ciudad sobre la zona de conservación en el Distrito Federal, y pues la vida poco a poco me llevó a analizar el fenómeno de China cuando se crea el Centro de Estudios China-México de Sechimex, que ustedes pueden googlearlo, es sechimex.unam.mx, y pueden ver y descargar ahí cualquier cantidad de libros que tenemos de manera gratuita. La sección donde está medio ambiente y demás es donde pueden encontrar parte de estos artículos que yo he trabajado, más muchos otros de especialistas en el tema de agricultura y demás, todo de manera gratuita. Entonces, lo primero, respondiendo ahora sí ya más puntual a la pregunta de Laila, es que como todo gobierno, el gobierno chino presenta una serie de estadísticas que están casi todo el tiempo a favor del discurso, a favor de una serie de objetivos que ellos mismos buscan para mostrar hacia el mundo lo que está haciendo el modelo socialista chino, que dicen muchos es socialismo de mercado, ¿no? Con características chinas. Entonces, sí hay disponibilidad de información, pero la más reciente, inevitablemente hay que comprarla. Luego el otro reto es que también solamente está en China, pero por ejemplo en el Sechimex tenemos alguna colección de anuarios estadísticos, de algunos documentos, cuadernos en general de ciertos temas, censos que tienen la virtud de estar en inglés y en chino, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que más allá de la disponibilidad de las estadísticas, porque también las podemos encontrar cruzando bases de datos en algún momento con el Banco Mundial, por ejemplo, o con otras fuentes mundiales, eh, hay una serie de problemáticas al momento de analizar las metodologías y las estadísticas de China. Por ejemplo, ustedes que en su mayoría trabajan el tema de regionalización, los chinos establecen una metodología para la cuantificación o el tema de las ciudades. Consideran espacios urbanos, nosotros podríamos decir, el INEGI nos dice que 2.500 habitantes y de ahí para arriba podemos empezar a contarle, ¿no? Pero los chinos tienen esa complejidad de hasta dónde están considerando lo urbano y hasta dónde están considerando lo rural. Entonces, el primer reto es, además de entender las estadísticas, es leer cuidadosamente la metodología bajo la que se están presentando las estadísticas. Otro ejemplo, se habla de que China ya por completo erradicó la pobreza. Entonces uno se le hace increíble decir, oye, son 1.400 millones de personas. Hasta hace 10 años había alrededor de 300 millones de personas y ahorita ya hay cero pobreza. Entonces, pues según las fuentes oficiales, estadísticas chinas dicen que sí, que ya no hay pobres. Pero cuando los analistas del Banco Mundial dicen, bueno, es que a ver, primero déjanos ver cuál es la línea de pobreza, cuál es el poder adquisitivo y todos los elementos que se utilizan para esto, es cuando cambiaría el análisis por completo, ¿no? Bajas o subes la línea de pobreza y pues te da totalmente dos resultados, ¿no? Entonces, en lo general eso sería una primera respuesta, ¿no? Perfecto, pues aquí tenemos dos preguntas en el chat. Las primeras dos, más bien, son de Luis Ortiz Rodríguez y él pregunta, en primer lugar, ¿existen resistencias a la urbanización y a la occidentalización? ¿O este es un proceso que la población está aceptando por su mayor acceso a beneficios? Supongo que también, sobre todo en el contexto de la apertura de China a partir de la década de los 80. Y la segunda pregunta que también él nos hace es, ¿qué relación hay entre China y Rusia en términos energéticos ante el crecimiento urbano? Y hay una tercera pregunta, que es de Juan Antonio Falcón,
Si nos podría volver a indicar, tal vez aquí a través del chat podría ser más fácil, cuál es el repositorio que indica para consulta de los datos que nos estuvo platicando hace un momento. Por ahora son las preguntas que tenemos. Bien, pues un saludo a Luis. Espero que haya pasado, si no mal recuerdo, de desarrollo sustentable o la materia de China. No recuerdo cuál de las dos, pero espero que le haya ido bien. Entonces, mira, yo creo que como en todo proceso, el tema de cómo se va urbanizando la parte rural, al día de hoy es completamente diferente a como se observaba hace años. Yo les decía hace rato de la película esta del último emperador, y donde podemos ver cómo, bueno, platicamos ahí en economía, lo voy a explicar desde esta perspectiva, cómo tenemos distintos teóricos que nos señalan que esa famosa superestructura, que es la que define la ideología, la política, el pensamiento, la forma en la que se apropia la naturaleza, las relaciones del trabajo, hombre-hombre, todo eso se define con una superestructura. Cuando se llega otra nueva superestructura y la quiere transformar, siempre inevitablemente va a haber una resistencia. Pero al igual que lo podemos observar aquí en México, no es lo mismo la población rural que está cercana a las partes urbanas, porque ya hay un intercambio y más en la era de las telecomunicaciones, hay una mayor difusión del conocimiento, hay una mayor difusión de la información y demás. Y eso hace que esa relación sea menos violenta. Eh, Hoy en día, yo digo ya lo que observamos en el contexto chino, ya pasa justamente por un filtro más sutil, ya no es tan violento, diríamos en esos términos, a como se daba hace 30, 40 años, donde el gobierno chino llegaba e imponía, y lo sigue haciendo, pero ya desde otra perspectiva, pero lo hacía de una manera un poco más fuerte, ¿no? Entonces, claro que hay episodios en distintas partes donde si el gobierno chino decide que se va a expropiar o que es necesario utilizar cierto territorio, eso no pasa por consensos, eso no pasa por, en ese sentido, pláticas, ni por un senado, ni por nada. Es una decisión casi vertical, muy autoritaria desde nuestra perspectiva, pero que así funciona y no podría ser de otra forma desde su lógica. Entonces, en ese sentido, hay mucha relación, decíamos, de esta población que está cercana a la parte urbana, en las partes periféricas, pero si nos vamos hasta la parte de la China profunda, ahí vamos a encontrar una dinámica totalmente diferente. No tengo un dato para decir qué tanta resistencia hay o no hay, pero lo que sí podemos ver es que mientras que al gobierno chino ciertas áreas, ciertos espacios no les sean relevantes para cumplir con ciertos objetivos, se mantiene pues, casi que intacto. Se habla de las minorías étnicas, como los uigures, los tibetanos, por ejemplo, o los mongoles también, que en ese sentido se les respeta mucho su territorio y su espacio, lo cual también está en discusión con los uigures por el tema religioso, porque practican el Islam y porque no quieren en ese sentido hablar chino y los han llevado a centros de reeducación. Por eso es un tema que es medio complejo de poder encasillarlo en una sola línea explicativa porque tiene muchas aristas, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso digo, en síntesis, es desde lo más cercano al urbano hasta lo más alejado, lo que nosotros podemos ver cómo se da esa asimilación. Pero lo interesante es que nosotros podemos llegar, me tocó a mí en su momento ir a partes de China agrícola, rural, muy lejanas, donde todavía se sorprenden por ver a extranjeros, ¿no? O sea, a mí me decían que si era yo árabe o si era de la India por el color. Uno le, oye, ¿sabes dónde está México? Pues ni tenían ni idea, ¿no? Entonces, bueno, esa es yo creo que una respuesta un poco simplificada, ¿no? Lo de China y Rusia, yo lo contextualizaría con lo que está ahorita impulsando China a través de este megaproyecto regional que va a estar conectando a Asia,
a Europa, parte de África, con que este megaproyecto que se conoce como la Franja y la Ruta, que está inspirado en la famosa Ruta de la Seda, ¿no? Con lo cual China está impulsando proyectos por la parte terrestre y por la parte marítima, construyendo infraestructura marítima, en este caso para carreteras, aeropuertos, con subsecuentes áreas industriales. Y entre esas está la construcción de oleoductos para estar llevando energéticos en distintos niveles, por ejemplo, de alguna parte de Rusia, otras de Asia en lo general, pero es para conectar justamente a todo lo que es el territorio asiático. En su momento se hablaba de que era o se buscaba un mecanismo de contrapeso frente a Occidente, cuando se hablaba del famoso TPP, ese acuerdo transpacífico que se pretendía impulsar desde Estados Unidos y Canadá hasta el sur de América para justamente generar competencia o limitar, mejor dicho, la competencia de China hacia América, ¿no? Entonces, esta relación que tiene Rusia y China también la podemos analizar desde la lógica de los BRICS, que es este conjunto de países de economías emergentes, donde está Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, ¿no? Entonces, esto es también interesante porque estos países que aunque están en distintas latitudes, están impulsando una dinámica de financiamiento de proyectos, a nivel energético o de infraestructura o también agrícolas, que tratan de saltarse un poco al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial para que como miembros puedan ser una fuente financiadora, ¿no? Entonces, justamente por eso es de que esta pregunta la podemos ahora sí que analizar de distintas perspectivas. Entonces, bueno, esa sería la otra respuesta. Ahorita déjenme, les comparto el link para que ustedes puedan ver mientras si hay alguna otra pregunta. Una pregunta que me surge ahora que estaba comentando usted todo esto es, bueno, hay dos en realidad. No sé si me escucho bien. Bueno, Sí. pero mientras tanto, si quiere primero explique esto para que no Bueno, nos miren, aquí está la página del Sechimex, que es economía.unam.mx diagonal sechimex.index. Y entonces aquí en el área de publicaciones, ustedes pueden ver toda la colección que tenemos totalmente gratuita. De lo que yo les hablaba sobre específicamente los temas que estamos revisando el día de hoy es en esta colección que es derivada de un seminario internacional que organiza la red América Latina, China y el Caribe. La versión más reciente concluyó hace pues poquito, hace medio mes. Y resultado de esos seminarios surgen estos libros. Aquí tienen ustedes el más reciente, que es el de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Ustedes les dan el clic y pues ahí y pueden ustedes descargar todo el libro de manera completa, ¿no? En esta reciente publicación, pues yo participé justamente hablando de esto que les mencionaba acerca de China y la India, ¿no? Como el epicentro de la urbanización mundial en el siglo XXI, ¿no? Entonces, es como China y la India, pues bueno, están en ese sentido peleando justamente por llevar la batuta a nivel mundial. Entonces, de ahí en fuera, pues están cualquier otra cantidad de libros de las relaciones México-China y también aquí lo que pueden encontrar ustedes es esta revista de la cual yo soy coordinador, que incluso ustedes están invitados a escribir, cumpliendo con los requisitos de publicación. Se manda a dictaminar, si su documento está aceptado, pues se publica. Entonces, esta es la revista del Sechimex, donde también ustedes pueden encontrar temas de otra naturaleza, ¿no? Entonces, pues eso es en cuanto a esa pregunta. Copio entonces el link y se los pongo en el chat y dejo de compartir esto para darle la palabra a Laila, ¿no? Sí, bueno, antes de mi pregunta, hay otra aquí en el chat para a nuestros asistentes, y esta pregunta es hecha por Erika Tineo. Pregunta
¿Cómo influye la infraestructura tecnológica en el desarrollo urbano sostenible desde una perspectiva ecohumana? Ok. Bueno, si me permiten, no sé cómo andamos de tiempo, ustedes me dicen. ¿Sí nos alcanza? Sí, sin ningún problema. A ver, denme un minuto para abrir unas imágenes. A ver, porque esta pregunta pues es interesante desde distintas perspectivas. Entonces, bueno, a ver, ahorita les comparto la pantalla. Bien, en principio habría que señalar que China lanza desde el año 2015, 2016, un proyecto, un programa, mejor dicho, que se conoce como el Made in China, ¿no? Entonces, en ese sentido, este programa pretende alcanzar la automatización de muchas áreas económicas, en el área automotriz, en la parte también del transporte público, llevarlo sistemáticamente a distintas áreas de la ciudad. Entonces, en esos términos, a ver, creo que ya estaba viéndose la imagen, ¿verdad? Se está viendo, Ok. sí. Bueno, entonces, en esos términos, lo que está haciendo China es la parte tecnológica estarla llevando a todas las dinámicas cotidianas y la está aterrizando en distintos proyectos que de manera más aterrizada la están llevando a esto que se conoce como la EcoSmart, ¿no? Que es la suma de la ciudad inteligente más la ciudad ecológica. Al día de hoy, pues hay cerca de 56 proyectos y 369 condados donde hay distintas acciones, donde se está tratando de, en la parte, repito, en la parte del transporte, en la parte de eh, cómo se está aplicando el Internet, cómo se está teniendo acceso a distintas formas de comunicación y que poco a poco lo está haciendo China. Entonces, no es la panacea todavía China ni ejemplo de ciudades sustentables. A ver, déjenme, estoy yendo muy rápido, me estoy saltando muchas cosas, pero en efecto, sí lo está aplicando y lo está llevando a ese nivel. Por ejemplo, está este otro proyecto que tienen de reforestación, por toda esa parte dramática que les estaba comentando de la expansión urbana. Bueno, pues también tienen sus programas de reforestación. Actualmente, por ejemplo, existe este proyecto que se conoce como la Ciudad Bosque. Todavía no está masificado en todo China. Se tienen en algunos lugares pruebas, proyectos piloto, pero ahí van impulsándolo, ¿no? O sea, está para eso haciendo uso justamente de la tecnología a distintos niveles. Les hablaba del programa Made in China, donde se busca justamente hacer más eficientes los procesos urbanos y de producción, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido China, sí, porque es una pregunta también muy recurrente, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo China en materia ambiental, en materia ecológica? Y en esos términos está teniendo importantes avances. Se habla también, por ejemplo, que China es el principal productor en proyectos de energía, de generación de proyectos de energía. El problema es que esta energía no la puede usar al 100% en los procesos productivos, porque como bien sabemos, la energía solar enfrenta distintas restricciones en términos del almacenaje, en términos de su transporte, en términos generales, ¿no? Entonces, esto es algo que también China está impulsando, pero todavía es dependiente del carbón y del petróleo, dadas las dimensiones de la producción y la velocidad a la que lo tiene que producir, ¿no? Entonces, para concluir esta idea, China también implementó
desde hace unos años este proyecto de cómo se tiene control sobre la población a través de las redes sociales, a través de los registros biométricos. Para nosotros a lo mejor será ya muy simple el que queremos desbloquear nuestro teléfono con acercando el rostro, ¿no? Hay muchas aplicaciones que también ya solamente con la identificación facial es que funcionan. Bueno, en China esta información es utilizada para que a la población también se clasifique de acuerdo a su comportamiento. Se habla de ciudadanos de primera categoría y de segunda categoría en el sentido de que los primeros, es decir, aquellos que cumplen con pagar sus cuotas al banco puntualmente, con aquellos que no tienen infracciones, que no son deudores en lo general, que no tienen ninguna administración, alguna falla catalogada como una falla administrativa en lo general, pues siempre están en una primera categoría. Pero hay de ti si estás en la segunda, porque además ellos se suman si eres un disidente del gobierno, si eres un activista, si eres alguien que está publicando cosas que no tengan, o más bien que atenten contra el partido o contra el gobierno, automáticamente te mandan a ese renglón y desde que no te dejan salir del país hasta que te restringen los créditos, ¿no? Entonces la tecnología y todo esto pues ahora sí que la podemos ver, decía hace rato, por lo económico, por lo social y lo ecológico. Entonces, ¿de qué nos serviría tener proyectos energéticos sustentables si socialmente estamos limitados en cuanto a nuestras capacidades y derechos universales, ¿no? Entonces, eso sería un poco la reflexión con el tema de la cuestión tecnológica aplicada en la dinámica urbana y social, ¿no? Doctor, por ahí vi que levantó la mano. Sí, gracias. Bueno, puede ser es una pregunta, creo que puede ser, ¿cómo le puedo decir? Pueril, porque llevaría una explicación muy amplia. Pero digamos, haciendo un esfuerzo de síntesis. Si tenemos el ejemplo de la industrialización y por lo tanto de la urbanización en Europa, que es digamos, es el modelo de urbanización para todo Occidente. Si ese periodo de industrialización y urbanización les llevó aproximadamente unos 300 años, digamos, desde principios del siglo XVIII digamos, a mediados todavía del siglo XX. Según lo que tú nos has expuesto, que ha sido verdaderamente impresionante, y si entendí bien, en China ese mismo proceso lo repitieron o lo ensayaron, por decirlo así, en un periodo de entre 50 y 70 años. ¿Cómo lo explicarías? Esa no correspondencia temporal Sí, para un proceso económico, social. muy bien. Sí, mire, a ver, voy a compartir de nuevo la pantalla. Parece que dirían, no es porque viniera preparado, pero pues ya la tengo. Y yo les platicaré un poco sobre esto, ¿no? Simon Kuznets, de donde está inspirado esto, es un economista premio Nobel que justamente en los 70s gana el Nobel explicando por qué los países desarrollados se desarrollaron antes más bien no antes, se desarrollaron de ese modo y que sirviera como referencia para los países en vías de desarrollo. Entonces, Kuznets, y por ahí ya que está Luis, pues ha de acordar muy bien, era una de las tareas que les ponía, que tenían que anunciar cuáles eran las causas que Kuznets justamente enunciaba, ¿no? Entonces, una de ellas era la urbanización, la parte de la población, de cómo se estaba dando una reestructuración de la población y de la movilidad, la parte de la industrialización, los cambios en los valores sociales, que es lo que yo les decía hace rato, Kuznets lo explica. No se puede implementar un nuevo modo de producción, una nueva forma de organización productiva si no destruimos previamente la anterior. Eso históricamente lo hemos visto en toda la historia de la humanidad.
Llegan los españoles y tienen que romper y destruir toda la estructura y la cosmogonía indígena prehispánica, porque si no, pues cómo instalábamos el nuevo modo de producción. Teníamos que romper y destruir todo el politeísmo para hacerlos creer en un dios, en una serie de santos. Teníamos que romper toda una estructura colectiva y demás para imponer la nuestra. Llega el feudalismo, se instala, llega el capitalismo y hacen lo mismo, ¿no? Con China es exactamente lo mismo, por eso les decía, hay que revisar esa película de Bernardo Bertolucci, porque nos va narrando cómo el último emperador Puyi y toda la sociedad china se resiste justamente a pasar a ese nuevo modo que impone el Partido Nacionalista Chino, ¿no? Y lo mismo sucede cuando se está frente al ascenso del Partido Comunista. Y después sucede cuando Deng Xiaoping en el 78, en esos términos, lanza la nueva modernización. Hay un antecedente y la pregunta pues no es por nada básica, nos da para hablar mucho, pero sintetizándolo, la primera vez que se hablaba de modernización en China era por ahí del 74, 72, y lo que se consideraba todos aquellos de modernizar el proceso en el 78 eran considerados como procapitalistas, eran considerados como anti-maoístas y todos los antis que nosotros pudiéramos citar, ¿no? Entonces era justamente un sacrilegio hablar en esos términos de la modernización en el 78. Entonces, haciendo un poco el recuento de esta historia de Kuznets, dentro del análisis que se hace, es que las economías desarrolladas pasan por tres etapas. Una etapa preindustrial, donde dominan las actividades agrícolas. Después se consolida y avanza y está en una etapa netamente industrial. Y después se llega a un nivel de desarrollo tipo Europa, donde ya estamos en una etapa postindustrial, donde los servicios sobresalen y ocupan un mayor volumen dentro del Producto Interno Bruto. Entonces, esta transición entre los sectores marca justamente cómo se va ocupando población a distintos niveles hasta un punto donde, vinculándolo con la parte de la tecnología de hace rato, es donde, bueno, ya se tiene un sector servicios, un país o una sociedad donde ya no está es la actividad industrial y la actividad agrícola la que domina. Pues entonces, ¿qué vamos a hacer ahora con la población que se está desplazando? Se supone, siguiendo el razonamiento de Kuznets, que para ese momento el ingreso per cápita ya aumentó. Se supone que para ese momento ya no se están trabajando las 8 o 12 horas intensivas, sino es menor la forma de empleo. Pero lo cierto es de que muy pocos países pueden darse ese lujo. Y eso deriva en otros problemas. Bueno, en efecto, y de hecho es uno de los discursos que dicen los políticos chinos, mientras que a Europa le llevó 400 años, a China le llevó 40, ¿no? Entonces, ahora, la pregunta es, de esta reflexión, ¿en qué etapa está China? Bueno, yo diría que China todavía está alcanzando esta cresta, apenas está llegando a esa parte, tanto por la composición del Producto Interno Bruto, como por el predominio de ciertas actividades económicas, etcétera, ¿no? O sea, todavía China no llega a esta parte también por otra razón, porque todavía no está catalogado como un país desarrollado. China está catalogado como un país en vías de desarrollo. Eso lo mueve a su favor también porque a raíz del fallido protocolo de Kioto y que ahorita va en el panel intergubernamental de cambio climático, a China como país en vías de desarrollo se le dispensa el que contamine o que siga usando fuentes energéticas de origen fósil y no se le exige como un país desarrollado, ¿no? Entonces, eso también, esta pregunta también nos lleva a reflexionar que mientras que ese daño o ese impacto al planeta, a las distintas sociedades por parte de los países desarrollados se fue haciendo paulatinamente, China también está teniendo una participación, digamos, un tanto negra. Por ejemplo, en África,
está llevando a cabo procesos de extracción, proyectos industriales, de creación de zonas económicas, haciendo negocios con gobiernos de dictadores militares y todo tipo. Pero ojo, hay que aclarar algo para que no nos gane un poco esa tentación de decir, y es que los chinos son culpables de todo lo que le pasa a este planeta. No, como dice nuestro refrán, la culpa no la tiene el chino, sino el que lo hace compadre, ¿no? Entonces, todos los gobiernos locales y nacionales son responsables de hasta dónde participa no solamente la inversión china, sino también la francesa, la canadiense, la estadounidense, ¿no? Los países en vías de desarrollo más avanzados, es decir, las economías emergentes, se convierten en polos de atracción justamente porque flexibilizan sus políticas fiscales, porque flexibilizan las políticas ambientales, porque le ofrecen a muchos inversionistas extranjeros, decía canadienses, estadounidenses, pero también chinos en varios países, el beneficio de asentarse, ¿no? Entonces, esto, viéndolo fríamente, involucra a muchos actores, pero en el caso concreto de lo que estamos hablando, China, con esta gráfica, yo creo que nos ayuda a comprender que su proceso es muy intensivo y como es muy intensivo, también su impacto económico, social y ambiental es también muy, muy fuerte. Yo creo que con esto podríamos cerrar. Doctor, no creo que no tenemos más preguntas por el momento, pero nos quedamos gustosos y gustosos de, yo creo que seguir reflexionando sobre el tema. Yo creo que también abre muchas líneas para trabajar desde la UNAM, sobre todo desde analizar también un poco los procesos de urbanización, de regionalización, de industrialización, por supuesto, y esta relación, ¿no? Esta triada de la que nos hablaba también usted constantemente a lo largo de su exposición. Y pues bueno, no nos queda nada más que agradecerle su participación, sobre todo por hacerla tan clara, tan sencilla en lenguaje y sobre todo de un contexto que a veces a muchos de nosotros nos resulta un tanto ajeno. No sé si le gustaría agregar algo más antes de cerrar esta transmisión. A usted, pues, al doctor Delgado, por supuesto. Pues básicamente agradecerles la invitación, invitarlos a que sigan analizando este tema de China, el de la cuestión ambiental, porque la realidad es que se está imponiendo, ¿no? Ahorita lo vemos con estas olas de calor, ondas, olas, lo que sea, pues nos hablan justamente de cómo la parte urbana, la periurbana, la región en general, nos lleva a preguntarnos qué tanto estamos preparados, ¿no? Para enfrentar fenómenos de esta naturaleza. Yo creo que el doctor sí se acuerda, algunos de ustedes a lo mejor no porque están muy jóvenes, pero en los 70 se lanzó esta película de Charlton Heston que se llamaba Cuando el destino nos alcance, ¿no? Entonces se hablaba del Soylent Green, de que llegamos a un punto de quiebre en la humanidad donde teníamos que comer humanos traducidos en galletas, ¿no? Pero eso se convirtió en una realidad, no por las galletas, sino porque ya estamos viviendo situaciones muy críticas. Entonces, tenemos que analizar este tipo de fenómenos. Hay una resistencia por parte del gobierno chino a aceptar que justamente son insostenibles en su dinámica. Ellos justifican de que, bueno, pues justamente por lo que preguntaba el doctor Delgado, bueno, pues si lo hicieron ellos lo dicen así muy como infantil, ¿no? Si lo hicieron los países desarrollados y ellos ya tuvieron su etapa, ¿por qué le están exigiendo a China que haga lo contrario, ¿no? Eso yo le he oído en foros así de simplista, ¿no? Y China lo va a hacer porque necesita hacerlo. Y le apuestan mucho a que a través de sus proyectos urbanos, de tecnología, de infraestructura, van a corregir esto, pero lo cierto es de que el daño es tan acumulativo ya, ha llegado a un nivel en el que quién sabe si nos vaya a alcanzar el tiempo para evitar situaciones críticas, ¿no? Entonces, es la invitación. China no es que sea un tema de moda, sino que estamos obligados a analizarlo como un fenómeno que está para quedarse, ¿no? Nosotros muchos crecimos ya incluso con la idea de que estas potencias de países desarrollados o Japón, pero como yo le digo a mis alumnos, estamos presenciando el ascenso de una potencia, ¿no? O sea, eso nosotros no lo platicaban, pero ahorita estamos viendo todos los procesos por los que se vive un país como estos. Entonces, pues básicamente sería eso. Muy bien, Sergio, Laila. Muy bien, pues muchas gracias. Ya no
ya no es todo más su tiempo. Te estaremos buscando, Sergio, para darle continuidad a estas reflexiones que tú nos has hecho este día de hoy. Esperemos continuar con esta línea de reflexión que nos ayuda mucho para pensar, volver a pensar desde nuestra cancha estos temas con una mirada muy fresca. Pues muchas gracias y estaremos en contacto. A quienes nos acompañaron en esta sesión, vemos aquí muchos amigos ya conocidos, pues les agradecemos su presencia. Y bueno, pues que pasen una buena semana de trabajo. Ya nos veremos en el segundo semestre con nuevas propuestas. Muchas gracias, hasta luego.